¿Dónde nos sentamos? Should mix. We should mix. Yeah. Well, we are mixed. But all the claro, in the middle. Bien, ¿qué tal pasa? He visto las fotos. Llevo mucho trabajo. Se te acaba una cosa y empieza otra. Found another one. ¿Qué tal? Pues yo creo que siempre eso es una adolescencia. So, if you want me to, I can switch over. Estás siempre buscando ángulo idóneo. Professional photographer. Oh, right, the IT Not first. exactly an IT, but he works as an IT photographer. He's the technical guy. Maria Soliña works in Barcelona. Hello. She's the responsible of the Catalan case. Pachi, Marijo, Beatriz Marijo, the Basque team, Mm-hmm. Basque University. Mire, she's from the Basque Country too, but she's working at Fernando and Marta both teach here. Enrique Castillo too, is our methodologo. No, I'm good, thank you. And is Pietà di Capa, do you remember? Yeah. Our final colleague. Yes. Very nice. Jack is the Nordic. Yes, I'm the Nordic. Sweden, from Sweden. Philip Mers is from Flanders. Belgium. Belgium. Flanders, Belgium. Emilia is Czechia. Slovakia. No, it's okay, don't worry. And is our support from all our she's in charge of the Central Europe, the linguistic cases and You're in charge of Central Europe? yeah. So we can start. Any preliminary question? Susanne. A ver si se ve que para atrás el game. Maybe we should move the tables a little. Sí, sobre todo Because porque it's así not- está yeah. volada y boca hacia atrás. A little bit. Si se mueve un brazo, Sisto. Sí. Rompeus un brazo, Sisto, acordaste? Sisto, profe, que foi alumno, rompeus un brazo cando se quedeuse de aquí, Bring your own. este escenario. O sea que xa hai antecedentes. UK was.
but it's not as healthy. Brexit conditions is that Pero lo parece. Bueno, por ahí venía la cosa entonces. No consta en acta, no lo están traduciendo. We should talk to the microphone because we are going to record the session or something. Yes, we are going to record and you have translations in. Oh, okay. Because our translators are out there. Temos traducción, hai que usala, sabes? So we are going to speak everyone in their own language and you have the translation in English. You get the translation in English, okay? Ben, para que escoitedes falar en galego, estou agora mesmo falando en galego para darvos a benvida a Santiago e para que en conxunto desenvolvamos algúns dos obxectivos deste coloquio que, como sabedes, forma parte de un proxecto I+D+I para conseguir aplicacións das políticas da diversidade a casos reais que son as linguas non hexemónicas, as linguas nacionais ou de comunidades, digamos, de ámbitos máis restringidos. No caso que nos ocupa e que nos representa a nivel de Estado español, como sabedes, son as 3 nacións representadas que forman parte neste momento do Estado. Acabo de facer un acto de un realizativo, non? Un acto de vontade, que é Cataluña, Euskadi, Galicia, cada unha coa súa lingua oficial e cooficial co español, e con diferentes situacións a nivel do ámbito e o obxecto cultural que investigamos, que é o cinema. E, polo tanto, os consumos do cinema queremos traballar, ou queremos discernir porque non podemos acceder nos circuitos ordinarios comerciais ou culturais tanto a produción como a distribución a nivel europeo do cinema en linguas non hexemónicas si cada declaración da Unión Europea a nivel de políticas de diversidade sempre pon en valor a diversidade cultural e lingüística. Tanto, como podemos facer que haxa un movimento a prol de activar mecanismos que garantan que calquer cidadá poda practicar a interculturalidade accedendo a unha peza, que neste caso é a través do cinema, non é a través da literatura, que é algo máis con diferente tradición e máis estável, digamos, e máis visible, e como teria que ser, desde logo, esta política tamén a nivel de calidade. Por tanto, falamos de subtitulado, pero buscando e procurando localizar aqueles indicadores, aqueles constantes que garantizarían ou que garantan un subtitulado de calidade para o cinema. Porque o que se fai en ocasións para festivais, para unha exhibición moi efémera, é subtitulados que realmente destrozan ás veces as propias obras de orixe, porque non respetan os rexistros da fala e dos diferentes rexistros da fala. Mañá pola tarde vamos a ter unha exhibición de 3 curtas en versión original en catalán, en euskera e en galego. E no caso da peza en lingua galega, que levou varios premios en Sundance, no Indie Lisboa, que se chama Matria, é un caso que buscamos precisamente pola súa complexidade a nivel de fala, porque é a fala das peixeiras, das mulleres que traballan na empresa da conserva de peixe. E é un argot moi especial o que pasa aí, con expresivamente moi ricaz, pero de moi difícil traducción. E, polo tanto, o propio traballo que fixo o director na versión ao inglés, por exemplo, porque ele coñece ben a lingua inglesa, el mesmo declara que tivo moitas dificultades para poder conseguir expresións, digamos, en slang ou en algún tipo de variante que se aproximaran realmente ao que estas mulleres, que son protagonistas mulleres, estaban a decir no filme.
Bueno, este é un exemplo de cando se fala de calidade respetando realmente tanto os caracteres, as personaxes de cada filme, como, obviamente, esa práctica intercultural que poñer en relación dous universos lingüísticos, non? A través dunha obra e dun obxecto cultural como o cinema. Bueno, isto simplemente para introducir esta segunda parte da sesión de traballo e tamén para pedirvos seguramente por esta orden ou desde Finland, desde a outra Fisterra, algún tipo de ou ben de recomendación que o que consideras, por exemplo, no teu caso, Pietri, que consideras que debe de estar presente e que debemos non esquecer cando estamos elaborando un proxecto para leválo á Unión Europea e que poña en práctica unha acción que incorpore, que inclúa os produtos culturais, neste caso o cinema, en outras linguas que non son nin tan só as 24 oficiais, sino tal vez algunha máis, e tamén algún caso que é representativo en Finlandia, non? Ou ben, se queres ir cara ao Reino Unido, onde traballas e que coñezas tamén algunhas experiencias. Okay, yeah, can you hear me on that? Good. Okay, well, thanks for that. And, well, the first thing that really comes to mind is the idea of the digital single markets, which is a huge issue, of course, for the EU. So how do you effectively allow the a free transfer of audiovisual products across borders when you have to deal with diverse languages and media cultures and so on? So that's something that one would have to really look at. And when specifically thinking about cinema, I'm not sure if you're talking about festivals in particular, or you're considering other means of distributing content. So obviously the first thing that comes to mind there again is digital platforms like Netflix, for example, where you effectively go to different countries and you get access to relatively similar contents. And at the same time, of course, you also get localized content on Netflix, which is quite interesting. That's if you go to, for example, Denmark or Spain, you get a whole range of local films there that you don't think get in other countries. So that both allows a certain type of transfer of goods, but also proposes limits in terms of what gets transferred on something like Netflix. So Netflix becomes a gatekeeper even within the EU single market, which is quite interesting in terms of thinking about how policy works there. So the EU would like to propose a liberal transfer of goods, but if something like Netflix is the prime mediator of content, then they actually have a huge say in terms of what gets transferred and what gets picked up and so on. So the thing with Netflix is that when they buy the rights to film, for example, they ask for all distribution rights. So there's been a number of examples of relatively high-profile films, for example, from Finland, that have been offered distribution on Netflix, but Netflix doesn't really offer that much money for them. So they often might offer something like 300,000 euros, but that means that then that film won't be able to be distributed at all in any other cinemas. So it wouldn't be able to be distributed, for example, in Spain, in local cinemas here, which again, in a way, allows more visibility for Finnish films, for example, but also limits the kind of exposure they get to, for example, critical reviews and so on. So there's a whole kind of a conundrum there in terms of gaining access and restricting access through privatization of media channels like Netflix. So that is a really huge issue that we need to think about in terms of the EU, for example. So it's not only the EU and the specific national governments that have a say in here. It's also private companies that limit a lot of the transfer. Something like the UK is an interesting example, of course, with Brexit being such a huge mess. That's going to have a huge impact, for example, on UK citizens and how we actually consider UK as part of Europe. So what if Brexit goes ahead as it seems to go ahead at the moment? That would mean that UK subscribers of Netflix wouldn't get that sort of transfer that other European countries would get if they go abroad. So if I have a subscription to the UK Netflix, I won't be able to use that Netflix in Europe after Brexit.
which again imposes a whole lot of questions in terms of how people get access and what actually is European in those terms. So once the UK leaves the EU, it seems to almost be leaving Europe in a sense, which is quite interesting. So, and that's again part of the whole rhetoric with the UK, is that they're arguing that we're not leaving Europe, we're only leaving the EU, but in reality they are leaving Europe in terms of how, especially in terms of how people get access to audiovisual media contents. So that is a huge problem there. So I don't know if this kind of answers your questions at all, but I think what I'm really trying to get at here is that, yes, on one hand, there's a whole range of cultural and media policy in place that aims to guarantee the free transfer of audiovisual contents, but it's not only policymakers and governments and states and cultural institutions and so on that have a say in this. That is also private companies that really structure the media markets in Europe. Okay. Yep. I've got a question because I don't know to what extent this is going to be a problem or not, because I think that I don't know if yet there are some decisions made on this at this respect. I mean, is it going to be the UK leaving the digital single market after Brexit? Is it already decided? Nothing is decided. That's the whole irony with Brexit, is that everything's in complete flux and we don't even know if Brexit's going to happen, which is, it's meant to happen in 10 months. But again, no one knows anything about that. So the idea is that in reality, if Brexit goes ahead as they are planning, especially with the kind of no-deal option that's on the cards at some points, that would mean that the UK would at least be distinct or separate from the kind of digital single market that is being proposed for the EU. So, but again, yeah, well, if you ask me this in a year's time, I'll probably give the same answer because nothing will be decided even then. So. I was just mentioning this because in terms of planning some policies towards this situation, towards facing this new situation, I think, I mean, being on a limbo right now prevents the creation of some policy for that. Yeah. Yeah, and it's of course it's not only the media that we're talking about, it's everything as well is in limbo. So literally my rights as an EU citizen in the UK, they're in limbo as well. So, and there's no real planning going ahead with this because no one actually knows what's going to happen. So yeah, that's going to have huge repercussions for the ways that the UK media industry will be able to operate. So that will, of course, cut off things like, not only things like Netflix, but notions like the BBC, which, again, of course, the BBC, you won't be able to view the BBC iPlayer, for example, in Spain. But those kind of transfer of BBC content will become more difficult if Brexit goes ahead. So there will be, again, trade restrictions and all kinds of things in place for that. So, but again, no one knows. That's the problem. Yeah. Thank you. I just have a small remark regarding translations, but it's not based on my research, but on my practical experience, because together with my colleagues and my husband as well, we cooperate very often on subtitles for international festivals in Visegrad 4 countries. That means Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary. And I must say that I'm very much surprised how much underestimated this work is. Now I'm not speaking about the rates, money, not at all. But usually when there is something coming from abroad to our country, we tend to work on language much more when we are solemos trabajar muchísimo con esto, pero cuando lo traducimos a nuestros propios idiomas, creo que si estamos trabajando en películas que vienen de las zonas periféricas que se están presentando en el extranjero, creo que existe un cierto problema en Europa Central, porque a menudo desde los directores jóvenes hasta aquellos directores más experimentados que
presentan en festivales importantes, su trabajo se desestima. Y yo, como estoy trabajando en el terreno del subtitulado, pues podemos ver que las traducciones no son correctas a menudo, que es la última parte del subtitulado de lo que la gente se preocupa, y vemos a menudo que la gente se traduce de manera libre, de manera voluntaria, porque piensa que conoce bien la película, pero que no son expertos en inglés. Entonces, como decía Margarita, me gustaría mencionar esta noción del idioma o de la cultura galega que se explicaba y que a veces se traduce a lo mejor por parte de un español que no conoce la cultura galega. Esta experiencia la tenemos también nosotros en nuestra Centro Europa, y creo que el problema es un problema de comunicación también con los departamentos de comunicación de las películas, especialmente en el caso de los directores nobles. Desestiman totalmente el tema del subtitulado. Incluso si conseguimos presentar nuestro trabajo, nuestras producciones cinematográficas en el extranjero, sigue siendo un problema el del subtitulado. Y hace 2 años tuvimos unas películas polacas que tuvieron muy malas críticas, y la culpa fue totalmente de los subtítulos. Y hoy día no debería haber ese problema con los subtítulos, porque hay expertos en todos los países, hay estándares nacionales de subtitulado. Por tanto, creo que es un problema importante también por parte de los estudios de traducción. Es algo que hay que comunicar no solo a los alumnos que se forman en las universidades de traducción, sino también a los directores, porque a menudo ellos desestiman totalmente el problema de la traducción y el subtitulado. Por tanto, creo que debería haber una estrategia europea para afrontar este problema, porque realmente si la parte de la comunicación no funciona, la película no puede funcionar. Y esto a mí me parece un problema grave, y creo que habría que hacer algo. What I'd like to agree with what you said there. I mean, Estoy de I think acuerdo it's very contigo. Me parece muy importante no ver la traducción como algo que se piensa después de la película, como suele ser el caso. La gente, cuando se produce una película, hay un porcentaje ínfimo del presupuesto que se dedica a la traducción, y hay productos como los que está produciendo Netflix, cuyos mercados principales no son anglófonos. La mayor parte de sus ingresos, de hecho, provienen de fuera del mercado anglófono de Netflix, y sin embargo la traducción para ellos representa un porcentaje ínfimo del presupuesto de la película. Por tanto, ¿cómo involucrar al director en la traducción? Pablo Romero Fresco, de hecho, tiene ciertas ideas al respecto, y él se asegura de que se relaciona con los directores para conseguir un buen ejemplo. Hay ejemplos tales como Stanley Kubrick, que estaba muy involucrado en el doblaje de sus propios países, en los países en los que se doblaban sus películas, escogía él mismo a los actores de doblaje y quería que fueran actores y no solo profesionales del doblaje. Entonces trabajaba muy estrechamente con los dobladores. Stanley Kubrick a la vez también era un tanto dictador, por otra parte. Y pienso que los actores de doblaje del Resplandor, los españoles, escogió a una señora que era famosa traduciendo los dibujos animados, y la gente, por tanto, cuando estaba viendo en español El Resplandor, que era una película gore, de repente escuchaba la voz de esta señora que hacía dibujos animados, lo cual era un poco raro. Pero bueno, la idea es que hay que involucrar también a los directores en el doblaje y en la traducción de las películas, mejor. Si me permiten en español. El caso belga es bastante difícil porque de alguna manera no se puede hablar del caso belga. Son el caso flamenco y el caso francófono, belga francófono. Esta tarde voy a intentar explicar el sistema federal muy complejo de Bélgica, porque es crucial para luego entender las políticas de lenguas. Porque de una manera el idioma es crucial en la identidad de los ciudadanos belgas, flamencos y francófonos, y de otra manera hay dos mundos, el mundo francófono y el mundo flamenco, que se han ido creciendo por los medios de comunicación desde los años 60. Y a nivel de política se nota que
tanto en el cine como en la televisión, son dos mundos aparte. Y mundos que de un lado, bueno, es como Flandes está en el norte y el norte de Europa, y Valonia y Bruselas, la zona francófona, está en el sur de Europa, porque en el norte se subtitula y en el sur se dobla. Y así es, tanto en la televisión como en el cine. Bruselas es un poco una excepción, porque allí se mezclan las cosas. Puedes ir a ver una película en su versión original con subtítulos, y la mayoría de los subtítulos son en francés y en neerlandés al mismo tiempo. Tenemos dos líneas de subtítulos, o bien en versión francesa, o bien. Así que es una situación muy compleja. No se puede hablar del caso belga, pero un problema del cine flamenco, que hay una nueva generación de jóvenes que hacen un cine más internacional, no tan provincial que antes, y que viaja, pero todavía no viaja bastante, y hay políticas para fomentar la distribución internacional. Bueno, internacional hay que entender, para la política flamenca quiere decir primero a Bruselas y a Valonia y luego fuera del país. Y bueno, mirando a los medios de subsidios, hay un dinero que se puede obtener para la distribución, pero se nota explícitamente que no se puede usar el dinero para subtítulos. No sé lo que sería el razonamiento. Creo que eso se considera como costo básico que tienen que hacer los productores en todo caso. I must say one thing about the UK. Tengo que decir una cosa sobre el Reino Unido también, ese tema. Una vez más, habéis hablado de Bélgica y también aplica bastante al Reino Unido. En el Reino Unido no solo se habla inglés, hay 4 naciones en el Reino Unido. Por supuesto, tenemos el gaélico en Escocia y el galés. Y a pesar de que hay en la cadena pública, en la BBC, sí que hay canales en galés y en gaélico, la mayor parte de la programación no se subtitula ni a gaélico ni a galés. Por tanto, hay una enorme minoría de estas lenguas que está forzada por la hegemonía del inglés. Entonces tenemos programas como Hinterland y Shetland, y algunas partes de estos programas están en las lenguas locales, pero el inglés es la lengua dominante. Y si hay un programa en la BBC, la parte en galesa se traducirá en inglés, pero la parte en inglés nunca se traducirá al galés. Así que hay un desequilibrio de poder en la manera en que se utiliza el subtitulado para reforzar el papel hegemónico del inglés en todo el Reino Unido. Para el caso de Bélgica, bueno, las preguntas me han hecho pensar de otra manera sobre la situación, porque el neerlandés en Bélgica es un lenguaje hegemónico, porque 60% de la población habla neerlandés. Y eso es un poco curioso, ¿no? Porque dentro del ámbito europeo siempre se habla del neerlandés como un idioma muy pequeño, y bueno, con Holanda también. Y eso también me ha hecho pensar en el equilibrio de poder dentro de las políticas, dentro del ámbito de Bélgica. Y lo que ahora también quiero añadir es que ahora en televisión se subtitula casi todo, también los programas neerlandófonos, los programas en neerlandés, por la gente que no oye bien. La accesibilidad. Sí, y por la vía digital se puede añadir. Pero lo más curioso es que todas las telenovelas que vienen de Holanda, programas de Holanda, los subtitulan para el público flamenco y al revés. Tiene mucho éxito, pero hay que subtitularlo. Y oficialmente es el mismo idioma, hablamos el mismo idioma. Y la afectación, por ejemplo, del público,
Me preguntaba la aceptación del público con respecto a ese tipo de subtitulado. ¿Es una aceptación natural, sí, impuesta institucionalmente o...? No, el público está muy acostumbrado a los subtítulos, así que añadir los subtítulos para programas que vienen desde Holanda no les molesta para nada, ¿no? Y tampoco a los holandeses, porque les ayuda a entender. Y porque tenemos esa cultura para nosotros, a mí me chocó mucho, bueno, mis primeras experiencias viviendo en España con españoles en un piso que no querían mirar películas en la televisión con subtítulos, porque ¡wow! Sí. Eso para mí era un choque. Pero la cultura en Flandes siempre ha sido la de subtítulos y para nosotros es lo normal, tanto en el cine como en la televisión. Y una segunda pregunta, digamos, con cinematografías y con sistemas audiovisuales con tanta tradición, una de las cuestiones que nosotros nos preguntamos en esta investigación es, bueno, las posibilidades, las alternativas de subtitulado creativo, innovador, diferente, ¿no? Que englobe no solamente lo que son las barreras lingüísticas, sino también las barreras sensoriales, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿ha notado, por ejemplo, alguna evolución con respecto a lo largo del tiempo en ese subtitulado? ¿Se sigue haciendo un subtitulado tradicional como el que conocemos? Bueno, tengo que decir que no soy especialista en subtitulación. Tendría que hablar con Aline Remal, de mi propia universidad, que ella sí es traductora y hace investigaciones sobre eso, pero yo creo que sí hay un control de calidad, hay un sistema que tanto para la televisión pública y para la televisión comercial se aplica. Y hay varios procesos de control, es un proceso de 3, 4 fases de control, y también, bueno, hay los estándares europeos, pero yo no podía decir si el subtitulado de hace 20 años, lo que sí puedo decir pero a nivel de usuario me interesaría igual, quiero decir, ¿ha cambiado algo la localización, No, sigue igual. Lo mismo, lo ¿verdad? que sí ha cambiado es el lenguaje hablado, que antes en la televisión, siempre en la televisión pública, siempre era el neerlandés estándar. Ahora se habla lo que se llama un lenguaje intermedio, ¿no? Se llama el dialecto de los suburbios. No lo puedo traducir de otra manera, pero es como entre el lenguaje estándar y el dialecto. Y eso hace que hay más necesidad de subtitular. Porque el idioma, el lenguaje que se habla en la ficción, más bien, pero también en la radio, por ejemplo, en la radio de jóvenes, la radio pública, se usa un lenguaje que es entre lo estándar y el dialecto. Sí. Y por eso... Se refiere a la distancia que existe. Okay. Se refiere... Se refiere a la distancia que existe entre el neerlandés estándar y el flamenco, el dialecto flamenco. ¿Se refiere a esto? No, porque el dialecto flamenco no existe. Cada provincia tiene su dialecto y lo que sí se habla no es un dialecto, es algo... normativo. Es un variante, bueno, el neerlandés estándar de Flandes es el neerlandés estándar de Holanda. De Holanda, sí. Pero no es un dialecto, es más bien el dialecto que se habla más en Amberes y Brabant, porque desde ahí salen la mayoría de los actores en las telenovelas y es la mayor medida para introducir ese lenguaje intermedio entre el estándar y por eso no refiero al dialecto flamenco, pero un dialecto indefinido que está más bien en esas dos provincias, porque gente de otras provincias hablan de manera totalmente diferente. Y esta tarde voy a mostrar
un pequeño fragmento de televisión de un programa de humor que juega con esto. ¿Por qué no subtitular a los de Amberes, pero sí a los del oeste de Flandes? Con respecto a dúas cousas que dixo aquí agora Philip, que son interesantes. Por unha parte, a súa experiencia como televidente con españois nunha sala, no? E ver a mala predisposición ou a dificultade, non? De aceptar os subtítulos. Unha pregunta para todos sería como poderíamos facer para animar a unha audiencia que non está acostumada ou que é máis preguizosa, pode ser, en certa medida, a ler subtítulos, a que vexa producións subtituladas, porque eu creo que ese é un problema que nos temos de base. E educativo na medida en que, por exemplo, aínda que existe unha escolarización nas nosas linguas, no caso galego, por exemplo, a xente máis maior ten moitas dificultades para ler en lingua galega, aínda que temos que falar... Sí, bueno, en calquera, pero en galego, digamos que, pois, porque non están alfabetizados. A xente da miña xeración e inferiores, que si xa ten unha escolarización feita en galego, son menos proclives a ler en galego, é dicir, porque hai unha, bueno, pois teñen unha forma de divertirse, por así decirlo, aos adolescentes, moito máis asociada ao español. Pero sí que empezan a consumir, por exemplo, moitas series subtituladas gracias a plataformas como Netflix, como, bueno, HBO. Entonces, como se pode animar a esa xuventude para que consuma subtítulos? E en segundo lugar, e esta vai dirixida con respecto á pregunta de Enrique Castelló, a Emilia e a Jan, que son traductores, sobre os estándares de calidade que se aplican nos seus territorios. Right. I think the questions that have been that you raised here and that has been raised now can't be overemphasized really, because es algo que hay que enfatizar, porque la idea de is very paramount. Los problemas de la traducción audiovisual son muy complicados. Si el público está acostumbrado al doblaje, lleva décadas escuchando películas dobladas desde los años 30, o si hay un público que está acostumbrado a los subtítulos, pues es eso lo que va a buscar. Va a ser muy complicado cambiarles de mente, es decir, una vez que llevas décadas acostumbrados a ese patrón, va a ser muy complicado de cambiar. Sería mucho más sencillo tener subtítulos en lenguas no hegemónicas en países donde ya los subtítulos son la norma estándar, que en España. En España va a ser mucho más complicado porque no existe ese hábito, esa tendencia. Pero bueno, yo he reflexionado mucho al respecto desde que se me hicieron las preguntas, desde que me visitaron en Estocolmo en el mes de enero, y creo que hay que decidir cuál va a ser el camino a seguir, si uno quiere ser inclusivo o exclusivo, o quizás al final tengas que ser una mezcla de ambas cosas, inclusivo y exclusivo. Si uno quiere ser inclusivo y tener la mayor parte de personas viendo películas en gallego o en euskera con subtítulos, entonces tienen que estar en televisión antes que en el cine, y es necesario que se cree material que la gente quiera ver. Es decir, tienes que relacionarte con las cadenas de televisión para que ellos creen ese material, por ejemplo, que sea atractivo para los chavales y así posiblemente incluso mejor para la generación joven, porque va a ser más difícil cambiar los hábitos de las personas mayores. Otra manera de hacerlo es ser exclusivista, y entonces te dedicas solo al cine y ahí vas a tener producciones de muy alto perfil que se muestren en los festivales y luego en los cines en general. Luego tendrías una aproximación híbrida, en el sentido de que vas a tener buenas críticas y vas a tener un nivel de prestigio más alto para
para el cine en lengua local. And maybe there will be a trickle-down effect. A lo mejor esto es un efecto que luego vaya goteando so hacia abajo, that, por así decirlo, que vaya impregnando las capas inferiores, de manera que al final la gente ordinaria acabe viendo también estos programas generalistas con subtítulos en lenguas no hegemónicas. No sé, hay los dos abordajes que son posibles. Y con respecto al caso escandinavo voy a hablar en detalle del caso escandinavo por la tarde. Pero hemos estado haciendo subtitulado desde la década de los 30 en todos los países escandinavos. Al principio se experimentó con una especie de voice-over, de doblaje, una mezcla de ambas cosas, pero principalmente desde 1930 se ha hecho subtitulado. Todos los suecos, los islandeses, los noruegos, los finlandeses están acostumbrados a los subtítulos y realmente no se acepta el doblaje como alternativa. Así que va a ser muy difícil de ir hacia el doblaje proviniendo del subtitulado, pero debería ser igual de difícil hacer el cambio en la otra dirección. Al final creo que el doblaje está aumentando en todo el mundo, pero el subtitulado sigue aumentando cada vez más debido a la cantidad de contenido digital que está ahí fuera. También hay cada vez más traducción audiovisual, pero creo que el subtitulado sigue aumentando cada vez más. Y incluso hay cada vez más subtitulado en los países donde el doblaje es mayoritario, pero bueno, es un proceso lento. ¿Había más preguntas? No, creo que no. Estoy totalmente de acuerdo con Jan, pero quizás haya dos observaciones que me gustaría realizar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Si alguien viene de un país de subtitulado, pues la mayor parte de las veces lo van a disfrutar del otro método y viceversa. Pero me gustaría subrayar un aspecto que comentó otro colega sobre la gente que tiene problemas sensoriales. Por ejemplo, los duros de oído en cuanto a las estrategias de subtitulado. En Europa Central hay dos casos y, bueno, se ajustan a lo que ha dicho Jan, porque hay dos tipos de intentos. Uno es ideal, pero no es popular, y el otro es aceptado, pero está totalmente equivocado. Entonces, hubo un intento de proyecciones especiales con subtitulado, pero, bueno, hablamos del contexto anglófono, del subtitulado en Eslovaquia, y el caso ideal era el que el mundo audiovisual tuviese subtítulos en el cine y los subtítulos se combinarían en traducción general con las estrategias que necesitamos en el subtitulado para los duros de oído. En mi opinión, tenía que ser así. No es proporcionar los subtítulos, sino proporcionar la misma opción, y me refiero con ello al mismo tiempo. Por desgracia, en Eslovaquia, que es un país de doblaje, realmente no ha tenido mucho éxito esto, porque incluso la gente que necesita los subtítulos, incluso los discapacitados sensoriales, pues no les molesta porque no les gusta, les molesta porque no les gusta leer. Por otra parte, en la comunidad sorda, pues hubo una serie de proyecciones cinematográficas que proporcionaban subtítulos para los duros de oído, solamente para el visionado del duro de oído. Y esto no es correcto, en mi opinión. Si el país tiene una tradición muy fuerte de doblaje, esto podría ser difícil de cubrir, pero hay otro aspecto que muestra algo un poquito diferente, y hablaremos de ello por la tarde, y es el caso de otros países, países como Polonia, que tienen una tradición de doblaje. En Polonia el caso es un poquito diferente, pero no en la televisión, en el cine hay proyecciones muy populares de producciones estadounidenses anglófonas, y vemos que el subtitulado se está incrementando, y es algo que podemos ver en todos los países de este tipo. Pero hay una investigación paralela, no en nuestra universidad, que observa la asistencia a las proyecciones, porque podemos tener más subtitulado, pero quizás la gente no vaya a ver estas proyecciones, y especialmente con los jóvenes. Vemos, si tienen la oportunidad de elegir, van a ver algo con subtítulos. Y esto sucede también en casos cuando el idioma original no es el inglés, porque dicen, bueno, el inglés lo podemos comprender, los subtítulos me ayudan, pero nosotros no seríamos tan escépticos con la gente joven en los países de doblaje, porque
porque bueno, siempre usan Netflix y ven películas y series, y creo que algo va a cambiar aquí, pero con la gente mayor, de mayor edad, va a ser imposible. En Eslovaquia incluso hay gente que está perdiendo el oído e incluso no leen los subtítulos, aunque es algo crucial para ellos. Entonces la gente joven, pues creo que vamos a ver un cambio en estas nuevas generaciones muy pronto. Y me gustaría decir que también los subtítulos para los sordos y también el subtitulado interlingual tienen reglas diferentes, siguen reglas diferentes. Entonces ha habido un intento de combinar ambos para utilizar la anotación para los sordos, para el subtitulado en general, pero no ha tenido un gran éxito. Y bueno, esto es porque los sordos que son sordos de nacimiento normalmente tienen una menor velocidad de lectura como promedio que la gente que oye, porque su primer idioma es la lengua de signos. Entonces el segundo idioma sería el lenguaje hablado y el tercero sería el lenguaje escrito. Y esto es lo que sucede. Había algo más que quería decir, pero lo he olvidado. Sí, quizás algo que te puede sonar. Estoy totalmente de acuerdo. Y este es un problema que veo en general. Una cosa es lo que dicen las políticas europeas, otra cosa es la estrategia ideal y otra cosa es lo que no funciona. No funciona para un grupo o para otro. Y estoy de acuerdo contigo en cuanto a los títulos. Incluso en el nivel del idioma depende. Hay ciertos países que realmente les gusta mantener el significado y todas las palabras del original. Incluso para los sordos, la estrategia en Europa Central es un poco diferente porque preferimos tener omisiones, pero el espectador es lo importante. Cuando trabajo en subtítulos para los sordos cambio la estructura del idioma mucho. Y como dices, Jan, si es un segundo idioma, hay que elegir palabras diferentes, unas sintaxis diferentes, diferente estructura. Entonces esto es algo muy difícil porque por una parte sabemos lo que sería correcto y por otra parte es muy difícil encontrar la manera de hacerlo. En otros casos está relacionado con niveles diferentes, pueden ser casos muy diferentes. Entonces es algo complicado. Simplemente me gustaría hablar de la situación del Reino Unido en cuanto al doblaje en el Reino Unido. Es irónico en el sentido de que cuando nos llegan películas de idioma extranjero con jerga, pues pocas veces se doblan al inglés. Normalmente vienen con subtítulos, porque en el caso de estos mercados, cualquier idioma que no es el inglés se percibe como más marginal o una forma más artística del cine. Incluso con películas muy populares europeas como Amélie, etcétera, son totalmente comerciales, populares, pero si se presentan en los cines no serán dobladas, sino subtituladas, y eso trae una asociación como una forma difícil de cine. Entonces la mecánica de si utilizas el doblaje o el subtitulado, de nuevo se juega con esta noción del poder hegemónico del idioma inglés. Me gustaría también subrayar que en el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos, si hay algún material extranjero popular, lo que se tiende a hacer es rehacerlo en el idioma inglés. Añadiendo en las películas de jóvenes populares en Flandes, se hacen remakes en Holanda y al revés, que son mercados muy pequeñitos. Pero volviendo a la apreciación de subtítulos, quiero añadir un hecho que es bastante provocativo, pero sobre el aprecio de las lenguas. Cuando yo hice investigación sobre jóvenes y cine en los años 2000, inicios de los años 2000, para ellos el lenguaje del cine era el americano. Y mirar una película flamenca con gente hablando en neerlandés, para los jóvenes era algo artificial, algo que no era cine en su propio idioma. Y es... Bueno, hemos
hemos replicado la investigación en el año 2015 y ha cambiado, porque ahora ha cambiado también el cine flamenco. Y es lo que dice Jan, primero hay que hacer un cine que atrae un público. Y el cine de hoy es un cine joven que usa el idioma, bueno, de la calle, slang, que ahora en Flandes, en Amberes tenemos 175 nacionalidades. No es el neerlandés estándar, se mezcla con expresiones marroquíes y con todo. Es un slang de la calle, y ese tipo de películas tiene un éxito famoso, increíble con los jóvenes. Pero el cine flamenco anterior era un cine aburrido y que no era natural. Para los jóvenes era más natural mirar un actor, aunque sea belga, como Jean-Claude Van Damme, en inglés, en americano, que un actor flamenco. Y lo aún más curioso es que sí, en esa época miraban telenovelas flamencas sin problema, porque es otro registro, es otro nivel, es otro ambiente. Hola, gracias por vuestras aportaciones. Bueno, yo primero quiero decir que durante muchos años he trabajado para hacer guiones de doblaje y mucho menos de subtitulado, pero bueno, conozco un poco el caso vasco y lo que yo les quería preguntar, bueno, estamos barajando, me parece que diferentes conceptos, aunque no se hayan expresado así, pero como pueden ser el prestigio de la lengua. Estamos hablando del poder, esto sí se ha mencionado, la hegemonía que ejerce una lengua sobre otra, y también estamos hablando del tipo de lengua, del tipo de registro que ha podido variar a lo largo de los años. Lo que yo quería preguntarles es, porque al menos los que estamos en este grupo de investigación venimos de las lenguas no hegemónicas en España, entonces les quería preguntar, posicionándose desde el punto de vista de una lengua pequeña dentro de un Estado que maneja una lengua hegemónica y rodeada de otras lenguas hegemónicas, en este caso, como podría ser el inglés, por ejemplo, ¿no? Desde esa lengua pequeña, como en mi caso es el euskera, pero el gallego, el catalán, a ver, ¿cómo formulo la pregunta? ¿Cómo hacer inclusiva la lengua para toda esta gente que nos llega de la inmigración, para toda esta gente que todavía en nuestro propio territorio no maneja la lengua y que incluso, por ejemplo, en el caso vasco ha salido hace poco una investigación donde la lengua de uso, el euskera, está decayendo en los últimos decenios. ¿En qué contribuye el subtitulado? ¿Cómo puede contribuir el subtitulado al prestigio, al poder, a la hegemonía? Intentar que sea más, que se use más, que se realice más, que tenga más prestigio desde la televisión, desde el cine. El subtitulado, ¿cómo hacer que el subtitulado contribuya a fortalecer nuestras lenguas? A fortalecer nuestras lenguas. ¿Sirve o no sirve? ¿Es suficiente? A mí, claro, es que mi percepción particular es que, por ejemplo, en el País Vasco, todas las personas menores de 30 años, vamos a decir, o 40 incluso, están perfectamente alfabetizadas, no tienen ningún problema para entender y para leer la lengua, que sería el caso del subtitulado, pero el problema está en que se usa cada vez menos y se escucha cada vez menos. Y desde los medios audiovisuales
tampoco se escuchan. Y entre los jóvenes, cada vez más jóvenes, tiene menos prestigio esa lengua, ¿no? No, yo quería decir que creo que el subtitular ayuda más que el doblaje, porque tiene, y bueno, en muchos casos tiene algo de prestigio de cine de arte, y a nivel de cine yo creo que el subtitulado funciona mucho mejor, hasta en la parte francófona de Bélgica. Si una película está subtitulada, tiene algo de prestigio. Pero bueno, yo me acuerdo, yo vivía en Barcelona en la época de la normalización, y imponer un idioma, para mí, me parece, se puede intentar imponer el uso, etcétera, pero es algo que tiene que crecer desde abajo arriba, ¿no? Y bueno, yo creo que la enseñanza es crucial, porque por ejemplo ahora en Bélgica, que somos un país con tres idiomas oficiales, mis hijas que tienen 17 y 18 años, su francés es asqueroso. No hablan, no entienden y odian al francés. De verdad. Y su inglés era mejor que su francés a los 7 años. Quiero decir que... ¿Y ahora? Quiero decir, el inglés, ¿lo han seguido manteniendo? Su inglés es casi perfecto, sí. Y ahora su español también, pero es otra cosa. No, quiero decir que la enseñanza puede ayudar, pero en Flandes y como en Valonia, los chicos desde los 11 años aprenden el segundo idioma, pero no lo practican. No lo oyen en la televisión, porque no lo ven en el cine, porque son dos mundos separados. Tenemos investigaciones sobre los noticieros, y para los noticieros flamencos, Valonia es el extranjero y al revés, ¿no? Quiero decir que enseñanza, hay cosas que se pueden imponer por el gobierno, pero luego hay las prácticas populares de los medios que también tienen una influencia enorme. Lo que pasa es que si no se activan las políticas lingüísticas, en el caso de las lenguas pequeñas, no es imponer, es que el euskera no tiene capacidad de imponerse, aunque, o sea, más quisiéramos, pero no tenemos capacidad para eso. Entonces lo que hay que hacer es impulsar, yo creo que unas políticas lingüísticas son necesarias. Si a eso se le llama imponer, no sé. No. O sea, la imposición, a ver, quiero decir, ¿quién dice imponer? ¿Desde qué punto de vista? Y eso, es una cuestión de poder de lenguas, poder social. Para mí se mezclan muchas cosas aquí, ¿no? Pero sí que me doy cuenta, por ejemplo, es que podemos subtitular al euskera y contribuir a que mucha gente pueda reconocer en la lengua vasca películas extranjeras, pero no va a oír el sonido de esa lengua. Y esa es mi preocupación, en cierto sentido, porque el no escuchar la lengua, no escuchamos a través de los medios audiovisuales, no escuchamos en la calle, y de hecho va decreciendo el uso de la lengua, ¿no? Y entonces es también un peligro. No estoy de acuerdo. Una pequeña nota. Margarita. Está conectado? No, solo unha pequena nota sobre o que se está a falar agora. Que se nos vamos ao concepto de políticas da diversidade, bueno, existe Europa Cinemas, está apagada. Existe Europa Cinemas e o lema é Bringing You the Diversity of European Cinema. Todo ten que ser en versión original, pero son X linguas. E nós estamos a decir agora, existe máis cultura e máis mundo fora desas linguas recoñecidas e moi oficiais en Europa.
Por eso o catalán quere entrar no Parlamento Europeo, por eso o galego recurre ao portugués para manifestarse en institucións europeas, para marcar tamén unha área xeolingüística. Porque se non somos conscientes do outro e da outra cultura, cada vez nos facemos máis autoritarias para entendernos. Por tanto, o primeiro síntoma de que ese outro, esa outra cultura existe é a lingua no noso caso. As linguas, estamos falando do galego, que non é minoritaria en Galicia, é minorizada a nivel político. Como pasa co euskera, como pasa co catalán a nivel desas políticas restrictivas que queren impor o Estado, de perseguir aos mestres, porque dice que fan política de odio. Bueno, tú viviches ali, ben sabes que agora mesmo é delirante e hai un recuo democrático a nivel do Estado español. Por lo tanto, voltando á nosa investigación, políticas da diversidade en Europa quere decir recoñecemento efectivo e medidas e ferramentas para que eso medre e se poda relacionar de tú a tú, non por razóns de mercado exclusivamente e incluso de grandes producións, senón dese pequeno cinema de diferentes culturas e de diferentes países que até hai moi pouco era completamente invisible e que por eso ten que ser subtitulado, porque os mercados tamén son pequenos e van para as redes, digamos, de Europa Cinemas, pois, bueno, unha película rumana, pois, subtitúlase, non hai un mercado para dobrada ou para facer un remake, para un remake en Hollywood, si lles parece que ten aí unha idea que así xa non teñen que pensar, non? E que adaptan co seu Star System e con estas historias. Bueno, era únicamente remarcar isto, que a lingua, desde o punto de vista da política da diversidade, non é un síntoma só de unha situación, senón que é un elemento constituinte desa cultura e, por tanto, desa política para que se garanta que existe. E senón que diga claramente que queren barrer con todo o que é diferente, e, bueno, para iso tamén están os robots, xa non fan falta nin traductores, nin xente que coñece outros. Bueno, era un pouco para situar ás veces estes debates e partir tamén do que nos convoca aquí, non? Eu teño aquí, gracias. Eu quería dicir unha cousa respecto que dixo Beatriz, que prestixio tampouco é sinónimo de que estea normalizado no cine, porque o catalán é unha lingua de prestixio en Cataluña, clarísimamente. De feito, os fillos de emigrantes, en canto poden, tratan de falar catalán enseguida, que un emigrante xa de fora de España que fale catalán e que lle fan palmas, é como se fora, non sei, unha cousa ás veces un pouco ofensiva, incluso para xente de fora. Entón, sendo unha lingua de prestixio, non é maioritaria no cine, é dicir, mentres que a literatura subtitulada en catalán lese ao mesmo nivel que o castelán, é igual, a xente dalle igual a literatura traducida ou subtitulada xa sería, bueno, en fin, traducida ao catalán ou castelán, o cine non é así, que é o que comentábamos onte. Por exemplo, Un monstro viene a verme, ese filme obtivo subvencións da Generalitat para facer a versión catalana e só viu a versión catalana un 1,9% da xente. Entón, só a subtitularon en castelán. En lingua catalana, dobrada. De 700 non sei canto mil que a viron en castelán. Sí, é un filme que é catalán en parte de produción, O monstro viene a verme. Entón, a cuestión é que non só é unha cuestión de prestixio, senón tamén de usos culturais. E no caso do cine ten unha complexidade distinta que noutras culturas, que non sei cal sería a cuestión, pero no caso catalán esta é unha das ideas que quería aportar. É tamén interesante o que remarcou o cambio de actitude, esa investigación en 15 anos, o cambio de actitude, non, simplemente ir registrando, claro, ir registrando o que remarcou que hai un cambio de actitude según os países e según tamén as políticas e as situacións específicas, un cambio de actitude de xente xoven, incluso, cara o subtitulado e cara a películas máis vencelladas a culturas de grupos, seguramente, e a esta linguaxe máis da rúa, máis en vivo, que se vai transformando constantemente. Isto tamén é un elemento que aporta, obviamente, calidade e respeto á obra original, porque se tú unha obra, imagínate, Los Hongos de Colombia, non sei se habites, que nos distribuímos unhas películas desas de grupo, de grafiteros, e metes o galego estándar mesmo, claro, acabas co... Pero eso va en contra. Pero tamén iso quere decir que ese tipo de cambio de actitude arrastra que se problematice e que se apliquen
novos modelos de uso da lingua a determinadas producións. Eu creo que aí todo o mundo gana, non é igual que as traducións literarias. Antes era imposible, había só un só traductor, nós a veces tíamos que recurrir ás versións traducidas ao portugués porque o español eran moi malas, non? En algúns clásicos, para entendermonos. Entón, tamén, igual que as escolas de traducción van mudando, pois no cine pasa igual, forma parte, obviamente, desa mesma cuestión, porque nós cando traballamos sobre o cine, primeiro porque é unha das nosas áreas, pero tamén porque estáse dando un fenómeno que o cine galego máis pequeno e máis novo circula en galego subtitulado en festivais, en algunhas áreas, non digamos mayoritarias, pero sí en algunhas áreas europeas e internacionais, e é moi difícil, en cambio, que pase a barreira cara a España. Aí hai unha cuestión de actitude. Cando non habería moita barreira lingüística. E se non, bueno, non digamos que nos levan a exotizar, autoexotizar. Cando filmas paisaxe está moi ben, cando filmas determinadas cuestións está moi ben, porque que riquiños los gallegos e tal, pero metes un conflito de base e iso non pasa. Por tanto, aí hai todos estes elementos que tamén no cine, como produto moi sintomático dos conflitos dunha sociedade, dos conflitos, digamos, da festa, non ten que ver, pero que son moi... Tamén nos van dando esas pistas, por iso me interesou moito cando decías que na vosa investigación de principios dos 2000 ao 2015, que é máis ou menos un arco de unha xeración, que observástedes unha mudanza de actitude, que era tamén o que nos pretenderíamos que contribuíse tamén para eso este tipo de proxecto que estamos empezando a desenvolver e que sabemos, como dice Jan, que non é de un día para outro o cambio, non? O cambio non é de un día para outro, pero que, bueno, hai que, por lo menos, facer unha aposta. Sí. Pero, en primer lugar, tiene que ver con el cambio en el cine. Claro, ahí está. En el tipo, sí. Exacto. Pero otro desarrollo que es más negativo es que hay muchas películas flamencas que ni siquiera se ven en Bélgica francófona. Y el cine francés, que siempre, no solamente francófono belga, pero francés, que siempre ha sido un cine con mucha presencia en Flandes, ahora ya no. Y eso es una evolución de los últimos 10 años, que es una evolución mala, porque así perdimos el sentido del multilingüismo en Bélgica. Es cada vez más localizado. Sí, en ese sentido, si me permites, una pregunta para todos. El hecho, por ejemplo, de que los jóvenes tengan, en principio, cada vez una competencia lingüística mayor, ¿eso realmente se traduce, porque hay un fenómeno ahí paradójico, ¿no? Se traduce en que accedan a múltiples versiones, digamos, versiones originales o, digamos, subtítulos variados, o no? Y, en segundo lugar, antes has hablado, por ejemplo, del Brexit, que todavía no es un hecho, pero mi pregunta es como experto. Bueno, mi pregunta es va como experto. ¿Qué pasará después? Quiero decir, the day after. ¿Qué pasará? ¿Tú qué crees que... What do you feel about it? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, como ya he dicho, ni siquiera sabemos si va a suceder, si va a haber algún cambio en sí en cuanto a la política audiovisual que vamos a presenciar. Lo que pasará con mayor probabilidad es que será más difícil tener coproducciones con diversos partners europeos, pero realmente esto nunca ha sido lo importante para la industria en sí. Son bastante autosuficientes, al menos en cuanto a la televisión, y bueno, depende mucho también de Hollywood y de otras producciones que parten de ahí, según la infraestructura. Entonces esto va a tener un impacto en la política audiovisual en sí, no va a impactar porque va a ser la misma, pero va a ser más difícil establecer coproducciones
con los diversos países europeos. Entonces, sí, no lo sabemos y nadie lo sabe, pero creo que, por ejemplo, algunos de los organismos en cuanto a la política de los medios de comunicación, pues no están haciendo una política muy directa porque todo está muy vago. No sabemos si va a haber una frontera, por ejemplo, con Irlanda del Norte o con Irlanda. Entonces no hay nada grabado en piedra. No puedo hablar mucho al respecto, pero me gustaría señalar un aspecto en cuanto a los debates que hemos tenido aquí en Finlandia. Bueno, Finlandia es un país bilingüe, al menos en teoría. Entonces tenemos el finlandés, que es hegemónico en Finlandia, pero también tenemos el sueco, que es algo que tenemos que aprender en la escuela. Y bueno, es como lo que Philip describió sobre el francés. A la gente no le gusta aprender el sueco, por desgracia, sí. Entonces, ciertamente es un idioma impuesto. Y la cantidad de producciones cinematográficas que se han hecho en sueco en Finlandia es marginal. Entonces realmente tenemos un canal en la televisión nacional que es en sueco, pero realmente es un canal minoritario. En cuanto a la audiencia, ha habido algunas películas hechas en sueco, pero realmente es un cine minoritario en Finlandia. Entonces es irónico en el sentido de que el sueco, el idioma sueco, bueno, como el noruego, como el danés, etcétera, podrían verse hegemónicos en un contexto, pero en Finlandia son minoritarios. Entonces creo que esto es interesante. Y un aspecto final es que, bueno, se ha hablado del País Vasco, etcétera. Entonces hay unas ideas que comentaré en mi presentación sobre los idiomas de noruego, danés, finlandés, etcétera, y las políticas de los medios audiovisuales, porque esto se refiere a muchas de las ideas que usted ha comentado. Entonces, bueno, ya comentaré estos datos más tarde. Me gustaría volver a su pregunta porque creo que es muy relevante en muchos aspectos. Creo, y bueno, esta es mi opinión más que otra cosa, creo que este enfoque de abajo hacia arriba creo que es lo mejor cuando hablamos de la política lingüística. El hecho de que la gente vea películas vascas en vasco es el método a utilizar. Tal y como ha descrito Philip, el gobierno está haciendo todo por reforzar el sueco en Finlandia, pero no va muy bien. Entonces la gente acaba con un resentimiento hacia el idioma. Y ustedes pueden tener la misma situación. El gobierno está, más bien tenemos también un ejemplo parecido. El gobierno está intentando reforzar el galés y, bueno, la gente realmente lo que hace es odiar este idioma. Entonces, si queremos que el idioma sobreviva, pues hay que utilizar un enfoque de abajo a arriba, si queremos que la gente vea películas vascas. Y, bueno, se puede hacer también en otro sentido, por ejemplo, hacer material que le interese a la gente ver. Esta es otra manera también de hacerlo. Un comentario, el ejemplo clásico de la gente que he entrevistado. Estoy hablando en inglés ahora. También informamos de su opinión sobre el cine europeo, y el cine europeo es lo opuesto a Hollywood. El cine europeo se asocia con el cine francés y el cine francés se asocia con el tipo de películas que tenemos que ir a ver con las escuelas. Entonces, es el efecto inverso, realmente. Me gustaría comentar una cosa que me ha pasado a mí muy curiosa cuando vi una película, bueno, no es de producción vasca, pero trata
un tema vasco, que es la película dirigida por Borja Coveaga. ¿Borja Coveaga? No, esta que trata... Fede Tarras, digo. El negociador. Estaba viendo esta película con gente que no sabía español, porque está rodada en español. Entonces se hizo utilización de subtítulos. La persona que estaba viendo la misma película con subtítulos... ¿En qué lengua? ¿Subtítulos? En inglés, perdón. Yo me di cuenta que, claro, la traducción que se había hecho era en ocasiones un tanto curiosa, ¿no? Dependiendo en el punto de vista o la perspectiva de la persona que estaba haciendo los subtítulos, porque claro, no es lo mismo decir conflicto o... no sé cómo decirlo, no sé, el caso es que no me acuerdo concretamente cómo estaba escrito, porque claro, yo decía, bueno, es que no es lo mismo llamarlo conflicto o como tal y como, porque claro, al final el mensaje que te están transmitiendo, ¿no? De lo que realmente supuso, bueno, la película, trata sobre... había una especie de intención de negociación entre un miembro del Partido Socialista de Euskadi y algunos miembros de la banda terrorista ETA, y bueno, trata este periodo, la película, las negociaciones, cómo se llevaron a cabo, por eso se llama El negociador. Y claro, yo me estaba un poco haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede tener un impacto, ¿no? ¿En quién lo ve? ¿En la percepción? Claro. Sí. No, pues si cambias... Hay el caso famoso que todos conocéis, creo que de Casablanca, cuando se estrenó por primera vez en Alemania. Ahí yo no sé. Que no tenía nada que ver con los nazis ni con Alemania, era no. Pero eso en España también ha ocurrido con algunas películas, ¿no? Sí, en España también. La censura. Sí, en los años de la censura. Totalmente. La traducción en los años 70 creo que primera vez en Alemania. Vamos a ajustar nuestro horario de comida al horario europeo. Muy buena idea. ¿Podemos dejar esto aquí? ¿Se cierra o lo llevamos? Sí, porque incluye muchos nombres. Para la crítica lingüística de integración que han hecho diferente la literatura, el cine, porque ni siquiera son parlamentos, ni siquiera, claro, es que es muy complejo. Estás en una clase en gallego o catalán y te acabas superando. Alexander Johnny.